Saludos Puerto Rico y bienvenidos una vez más a Línea Directa. Hoy vamos a hablar de una condición que afecta a miles de personas en nuestra isla, la hipertensión no controlada. Una enfermedad silenciosa que muchas veces, aún con medicamentos y cambio en el estilo de vida, continúa poniendo en riesgo el corazón, los riñones y la vida de los pacientes. Esta noche también conoceremos sobre la enervación renal, un procedimiento mínimamente invasivo que está marcando una nueva etapa en el tratamiento de la hipertensión resistente. Hablaremos de cómo funciona, quiénes son candidatos para el procedimiento, sus beneficios y cómo puede ayudar a reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares a largo plazo. Esto es Línea Directa con este servidor, el doctor Leo Valentín. Bueno, hoy tenemos una continuación sobre nuestra serie de procedimientos mínimamente invasivos. Nos acompaña el doctor Bayoán Ramos Parra. Un placer tenerlo aquí, doctor. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí compartiendo con los televidentes y hablando de temas importantes para ellos. Pues hoy el tema se centra en la cardiología. Usted es cardiólogo intervencional. Hemos trabajado juntos en Professional Hospital en Guaynabo, en algunos de estos casos inclusive. Y lo que me parece interesante es la formación no solamente en cardiología, pero cardiología intervencional. ¿Puede contarle a las personas de qué se trata ese entrenamiento, dónde lo realizó y qué procedimiento distingue esta especialidad? La cardiología general, ¿verdad? La cardiología clínica que tenemos que estudiar antes de ser cardiología intervencional, la hice aquí en Puerto Rico, en el Centro Cardiovascular. Entonces, luego hay ciertas especialidades dentro de la cardiología, que en este caso la mía, la cardiología intervencional, la hice en el estado de Michigan, en Detroit Medical Center. Y es un año adicional donde nos especializamos entonces en la parte de procedimientos que envuelven el corazón, procedimientos coronarios, procedimientos periferales que tienen que ver con las arterias y otros. Inclusive en algún momento creo que podemos hacer un programa sobre eso, específicamente la cardiología intervencional, quizás por así decirlo más tradicional. En esta ocasión queremos enfatizar un poco en los procesos de hipertensión, de enervación renal específicamente, pero antes de adentrarnos ahí, si usted nos dijera a manera general procedimientos coronarios endovasculares, yo veo que también hemos visto una evolución que vamos a ver parecida a los procedimientos renales, y es que algunos elementos que antes requerían una cirugía más extensa, a veces cirugía abierta, pues ahora tenemos aditamentos que nos permiten, mediante imágenes, fluoroscopía, tratar ciertas áreas del corazón específico. ¿Cómo funciona eso y cómo ha evolucionado todo eso? Pues mira, la cardiología intervencional, si hay algo por lo que me apasiona, es por cómo avanza la tecnología, cómo sigue creciendo día a día, año a año. Y hay muchos procedimientos que antes requerían procedimientos bien invasivos, quirúrgicos, y que hoy en día podemos impactar muchas vidas y cambiar muchas cosas dentro del corazón y dentro del cuerpo a través de incisiones pequeñas, entrar por un catéter, cambiar válvulas, etcétera. Así que es un campo que constantemente está evolucionando y va siempre en la vanguardia con la tecnología. Y de eso pasamos al manejo de la hipertensión, que entiendo que es un punto de entrada donde usted se interesa en este tema y resulta luego en su expertise en esto, y no porque usted esté aquí, pero yo entiendo que usted es reconocido como uno de los líderes en Puerto Rico y muchas veces a nivel de toda nuestra región en este procedimiento. Pero eso comienza con un interés en el manejo de la hipertensión y los pacientes que usted ve en clínica. Claro. Además de ser cardiólogo intervencional, también practico la cardiología clínica, que veo pacientes en la clínica, les manejo la hipertensión. Y pues la hipertensión, como sabemos, es la condición cardiovascular más común y la más que afecta a la población mundial, y eso no exime a los pacientes puertorriqueños que tienen una incidencia alta de hipertensión, especialmente a la población mayor, pero cada vez lo vemos en pacientes más jóvenes también. Así que es una condición con la que bregamos todos los días y es difícil de tratar. La conocemos como el asesino silente, porque no da síntomas hasta que a veces es muy tarde, y pues es un manejo día a día que hay que tener con estos pacientes. Yo recuerdo, creo que en los años 50, todos esos estudios de los años 50,
que comentaban cómo este tratamiento de hipertensión, inclusive no había los medicamentos que hay hoy en día, y yo creo que ahí es donde históricamente nace este interés de ese control por las señales de riñón y su conexión a todo el sistema cardiovascular, y luego llegan los medicamentos y pues eso ayuda a dar un armamentario adicional, pero luego estas tecnologías de catéter pues hacen su entrada. Yo entiendo que no ha sido sin una trayectoria de muchos estudios, muchos diseños, a veces eran diferencias sutiles y todo eso se fue perfeccionando hasta llegar a lo que es ahora. Entiendo que este procedimiento que estamos cubriendo de denervación renal ha evolucionado los catéteres y también la data detrás de eso. ¿Qué nos puede decir sobre esa evolución y cómo específicamente entonces llegas a lo que es hoy en día? Pues mira, la denervación renal no es un procedimiento nuevo per se, pero es un procedimiento aprobado recientemente, porque se lleva estudiando prácticamente desde el 2009, 2010, por ahí. Se empezó con unos catéteres que al principio no dieron los resultados esperados y después se hicieron unos estudios más robustos, un catéter mejor diseñado, con una gama de estudios diferentes que estuvieron corriendo por una década, y entonces se obtuvieron los resultados deseados en los estudios, y ya entonces para finales de 2023 es que 2 dispositivos adquieren la aprobación por el FDA, y desde ahí es que entonces empezamos a hacer este procedimiento, y ahí es que ha empezado a ganar auge por los resultados que se dieron en décadas de estudio. O sea, que ya inclusive en la tecnología de catéter ya se había visto unos resultados. Entiendo que algunos de esos resultados, pues las diferencias no eran tan marcadas y había una duda de realmente cuando hiciéramos estudios más robustos, randomizados, si esa diferencia se mantendría. Pero en adición, como toda la tecnología hemos visto, pues estos catéteres siguen mejorando. Es decir, que cuando hablamos de tecnología endovascular, también hay un antes y un después en cuanto a ciertos avances, y vamos a cubrir un poco de eso. Tenemos una persona que nos va a hablar un poquito específicamente desde el punto de vista de la compañía Medtronic, que en este caso este dispositivo lo realizan ellos. También tenemos una imagen que quiero mostrar sobre la anatomía para que estemos ubicados en tiempo y espacio. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, cuando hablamos de hipertensión, mucha gente solamente piensa en el corazón, en las arterias, en el sistema cardiovascular, y sí tienen que ver, pero hay que señalar que el control de la presión todo comienza en el riñón. Como quien dice, por ponerlo en palabras simples, en la cáscara de afuera del riñón, lo que se llama la corteza, ahí hay unas células que liberan hormonas, vamos a decir unos químicos, que eso pues se riega por el cuerpo y emite unas señales que eventualmente, sin entrar en mucho detalle, hacen que la presión suba. Así que cuando hablamos de hipertensión no podemos hablar solamente del corazón y de las arterias, sino que del riñón. Por eso es importante mostrar esa foto para que los pacientes entiendan que el riñón juega una parte importante sobre eso. O sea, que es un sistema sumamente complejo. Nosotros recordamos en medicina y en nuestras respectivas especialidades hay muchas preguntas de board, como decimos, sobre ese tema, pero más allá de la fisiología también tenemos una anatomía interesante donde se combina esta tecnología de catéter, y quiero mostrar unos videos que tenemos donde estamos viendo este procedimiento, la parte de la anatomía donde estamos tratando de hacer ese procedimiento. ¿Qué estamos viendo ahí? Pues mira, lo que estamos viendo ahí son las arterias renales, ¿verdad? Esos son los vasos sanguíneos que le dan sangre al riñón. Y como podemos ver, esas cositas blancas que parecen, ¿verdad?, como una enredadera alrededor de las arterias, son los nervios del sistema simpático, que sabemos a través de muchos años de investigaciones que esos nervios en pacientes hipertensos están sobreactivados, especialmente en pacientes con presiones descontroladas, ¿verdad? Hipertensión resistente, que es los pacientes que queremos atacar, que son pacientes que están en múltiples medicamentos y las presiones así aún no han sido controladas. Esos nervios están sobreactivados y eso crea una cascada química que hace que suban las presiones. Y esos son los nervios que queremos atacar en este procedimiento, inactivándolos para siempre con esta terapia para que esas señales se dejen de dar y entonces las presiones mejoren a través del tiempo. Yo tuve el honor de estar en uno de los primeros casos que usted realizó en Puerto Rico. Estos accesos son accesos femorales, es decir, se entra por una punción pequeña
y vimos el catéter, ese catéter que tiene 4 puntos. ¿Qué significa eso? ¿Qué está haciendo ese catéter? Como bien dijiste, esto es un procedimiento mínimamente invasivo guiado por catéter, ¿verdad? Entramos por una arteria como si fuera un cateterismo, entramos por la arteria femoral, entramos con un catéter hasta las arterias del riñón y entonces pasamos este dispositivo a las arterias del riñón. Como pueden ver, ese dispositivo es en espiral. Eso lo que hace es que tenga buen contacto en 4 diferentes puntos en la arteria. Una vez estamos en posición, ese dispositivo emite una radiofrecuencia que es como un calor que no va a dañar la pared del vaso, sino que se va a ir directamente a esos nervios que corren bien pegadito a la arteria. Emitimos un calor por cierta cantidad de tiempo y eso pues se ha visto que a través de la inflamación que ocurre a través de varias semanas daña esos nervios. Estos nervios en realidad no sirven otra función importante en el cuerpo que sea, ¿verdad? Se puede decir que son unos nervios que han estado hiperactivos, por así decirlo, donde los pacientes presentan, quizás le está dando un problema y por eso uno quiere quizás controlarlo un poco mediante este procedimiento. Sí, queremos que esos nervios dejen de funcionar en su mayoría para que esas señales que están haciendo que las presiones suban dejen de comunicarse, ¿verdad? Y entonces esos nervios se supone que no funcionen más nada en ese sentido y las presiones se ha visto que a través de las semanas y meses van mejorando. Sí, es como esa retroalimentación que está causando esa hipertensión y creo que es importante enfatizar qué tipo de pacientes, y eso lo hablaremos más adelante, que cualifica para esto, que es el tipo de paciente que más se beneficia de esto, pero luego de este procedimiento vemos los 4 puntos. Esto se trata, en la manera que estamos realizando el procedimiento, ¿tenemos alguna información de que llegamos al nivel que queríamos o dependemos de ver cómo ese paciente progresa? ¿Cuánto es esa información que podemos obtener dentro de sala de operaciones de cuán efectivo fue el procedimiento en ese momento? Otra parte interesante es unilateral versus bilateral y cuál es su experiencia con eso. Contestando a la última pregunta, se tratan ambos riñones, o sea, ambas arterias renales, y tratamos de atacar la mayoría de la cantidad de ramitas que tienen esas arterias, ¿verdad? Mientras más ablaciones hagamos, se ha visto que el procedimiento es mejor y se le llama ablación a esta terapia, ¿verdad? Que es parecido a la ablación que quizás algunas personas conocen en el corazón y quizás son algunas analogías, ¿verdad? Las analogías a veces son complicadas, pero creo que hay cierta similitud en esa analogía. Entonces, el catéter, una vez está en posición, nos da unas señales de que está teniendo un buen contacto con los nervios que están alrededor por unas impedancias, unas medidas, y entonces ahí damos la terapia y sabemos que es efectiva si la terapia se logra dar por 45 segundos a 1 minuto. Más allá de eso, no tenemos algo que nos diga como que esto funcionó, sino que tratamos de dar la mayor cantidad de terapias posible y eventualmente vemos la mejoría y medimos ¿verdad? La mejoría mientras van pasando la semana en cómo el paciente reacciona con las presiones. ¿Cuánto puede durar este procedimiento? El procedimiento dura como 1 hora, más o menos. Suena mucho, ¿verdad? Pero en realidad es que requiere mucho detalle entrar a cada ramita de las arterias de riñón para dar 1 minuto de ablación y cuando se suma, pues viene más o menos a dar 1 hora. Y son 2 lados, o sea que pero también es un procedimiento relativamente sencillo. Okay. Bueno, amigos, ya escucharon de qué se trata este procedimiento. Pudimos ver un poco del catéter, toda esta tecnología, cómo ha ido avanzando, tiene todos estos segmentos. Pero tenemos ahora una conversación con una persona directamente de Medtronic que nos va a hablar un poco sobre esta tecnología, la perspectiva de esta compañía que ha estado siendo una compañía líder, no solamente en el aspecto de este procedimiento, sino de muchos procedimientos mínimamente invasivos. Así que con eso vamos a una pausa y regresamos para ese segmento.
Gracias por continuar con nosotros en Línea Directa. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas y redes sociales de Tele 11 y Línea Directa. Continuamos con la discusión con el doctor Bayoán Ramos Parra, cardiólogo intervencional, pero se une a nosotros el doctor Alejandro Sánchez, Medical Science Liaison de Medtronic Latinoamérica, quien nos contará cómo la tecnología médica está transformando el cuidado y el tratamiento de la hipertensión arterial no controlada. Adelante, doctor Sánchez. Saludos, doctor Leo Valentín. Muchas gracias por la invitación. También quiero darle un especial saludo al doctor Bayoán Ramos. Es un gusto, la verdad, poder acompañarlos y contarle al público sobre cómo la tecnología médica está transformando el cuidado y tratamiento de la hipertensión arterial no controlada. En Medtronic somos una compañía global de tecnología médica con más de 75 años, comprometidos con la misión de aliviar el dolor, restaurar la salud y extender la vida de los pacientes a los que servimos. En Puerto Rico contamos con más de 50 años de presencia, un equipo comprometido de más de 6,000 empleados y 6 facilidades, incluyendo 4 plantas de manufactura desde donde se producen y exportan tecnología médica para pacientes en todo el mundo. Para iniciar respondiendo a una de las preguntas que nos hicieron sobre qué es la denervación renal, en qué se basa y en qué está respaldada científicamente, quisiera comentarles que la denervación renal es un procedimiento mínimamente invasivo que está orientado a reducir la presión arterial en pacientes con hipertensión no controlada. Consiste en la aplicación de energía a través de un catéter especializado sobre las arterias renales, con el objetivo de modular la hiperactividad de los nervios que se encuentran alrededor del riñón, que adicionalmente constituye un mecanismo clave en la génesis de la hipertensión. Desde el punto de vista científico, esta terapia cuenta con un sólido respaldo. Son más de 30,000 procedimientos realizados a nivel mundial y una evidencia prominente que viene de múltiples estudios clínicos internacionales, incluyendo ensayos aleatorizados y controlados como el Simplicity On-Med y Off-Med, así como registros de mundo real como el Global Simplicity Registry, que ya ha incluido más de 5,000 pacientes. Estos han demostrado reducciones significativas y sostenidas de la presión arterial, junto con un perfil de seguridad consistente y baja tasa de eventos adversos. En relación a la segunda pregunta, que tiene que ver con qué debe esperar el paciente luego del procedimiento, debo decirles que luego del procedimiento, que adicionalmente puede realizarse de forma ambulatoria, el paciente suele retomar sus actividades habituales en un corto periodo de tiempo, dado que se trata de una intervención mínimamente invasiva y sin implantes permanentes. Es importante destacar que el efecto sobre la presión arterial es progresivo, pudiendo evidenciarse reducciones en las semanas y meses posteriores al procedimiento. Asimismo, la denervación renal no sustituye el manejo tradicional de la hipertensión. El paciente debe continuar con sus controles médicos, mantener hábitos de vida saludable y seguir el tratamiento farmacológico indicado para maximizar el beneficio clínico de la terapia. En algunos casos, sí se ha observado la necesidad de reducir el número o la dosis de medicamentos antihipertensivos. Y en relación a la tercera pregunta de cómo la denervación renal hace parte de la misión Medtronic, pues les comento que la denervación renal refleja directamente la misión de Medtronic de aliviar el dolor, restaurar la salud y prolongar la vida. Al lograr reducciones promedio de hasta 10 milímetros de mercurio en 6 meses y cerca de 20 milímetros de mercurio en 3 años después del procedimiento realizado en pacientes con hipertensión no controlada, contribuye significativamente a disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, tanto el infarto como el accidente cerebrovascular, y además mejora la calidad de vida al reducir episodios de crisis hipertensivas y consultas a urgencias. De igual forma, la implementación de terapias mínimamente invasivas se alinea con la visión de Medtronic, que es una visión integral
orientada a transformar el manejo de enfermedades crónicas mediante soluciones respaldadas por sólida evidencia científica, innovación tecnológica y un enfoque centrado en el paciente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, esta conversación se pone mejor. Al regreso hablamos sobre quiénes pueden ser candidatos para este proceso mínimamente invasivo, los beneficios, la recuperación, esto y más en Línea Directa con el doctor Leo Valentín. Continúo la discusión con el doctor Bayoán Ramos Parra, cardiólogo intervencional, y en este momento estaremos hablando sobre los candidatos para el procedimiento de denervación renal, como del mismo modo le hablaremos de los beneficios y su recuperación. Así que, doctor, estamos ya en esta parte donde llega el paciente a su consultorio, padece de hipertensión. ¿Cómo es ese proceso para el paciente? Pues mira, primero, ¿verdad? Hay que confirmar que el paciente tiene hipertensión. Hay pacientes que tienen lo que se llama hipertensión de bata blanca, que es que van a los médicos y la presión les sube. Se pone nervioso y la presión se... Sí, hay ciertos factores que, ¿verdad?, que ellos a veces no controlan, no necesariamente se tienen que sentir ansiosos, pero las presiones les salen altas solamente en la oficina médica. Eso es algo, ¿verdad?, que se ha descrito. Hay que documentar en la casa cómo están las presiones. Tenemos monitores ambulatorios para eso, o que el paciente lleve una bitácora con la máquina que tiene en su casa. Una vez confirmamos que el paciente sí está hipertenso, pues obviamente se le ofrecen cambios en estilo de vida, que mejoren la dieta, que hagan ejercicio, muchas cosas, ¿verdad? Que no para todo el mundo es fácil, pero es lo primero que debe tratar, bajar de peso, etcétera, dejar de fumar. Lo próximo es, si nada de eso mejora, si el paciente es incapaz de lograrlo, pues empezar medicamento. Y tenemos una gama amplia de medicamentos, se empieza escalonadamente y se ve cómo el paciente responde a ellos. Ya pacientes que están en 3 o más medicamentos y las presiones siguen descontroladas, uno tiene que empezar a pensar out of the box, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Y hay ciertas causas de hipertensión secundaria. Pacientes que padezcan de alguna de estas causas no son candidatos a la denervación renal porque hay que atender esas causas primero. Y esto puede ser condiciones que usualmente son bastante raras, ¿verdad? Pero por decirte alguna, feocromocitoma, hiperaldosteronismo, que tenga una coartación en la aorta, diferentes cosas que no vamos a entrar, pero hay que descartarlas primero, que eso se descarta con laboratorio y algunos estudios de imagen. Si el paciente no tiene ninguna de estas condiciones, entonces ya es algo que se puede considerar para la denervación renal. Retrotrayéndonos un poquito a esos medicamentos, ¿qué 3 medicamentos usualmente están estos pacientes que usted ve a manera general? Usualmente se supone que un paciente se empiece en diuréticos, en lo que se llama un bloqueador de aldosterona, perdón, un ACE inhibitor o un bloqueador del ARB. Y si no, lo que son calcium channel blockers, ¿verdad? Bloqueadores de canales de calcio y beta bloqueadores. Ya que ese paciente son los medicamentos más comunes. Que va a estar en 3 medicamentos y aún así, si esa presión no está controlando, ya estamos entrando en un territorio donde este paciente pudiera ser candidato
a la denervación renal. Cuando el paciente se presenta, ¿viene referido a usted por algún otro médico? A veces llega como parte de su visita al cardiólogo, o sea, algo incidental, lo buscan. ¿Cómo se da en este tipo de casos? Pues hay de todo un poco. Algunos pueden ser pacientes ya míos que yo mismo llevo tiempo tratándoles de controlar la presión, o de otros cardiólogos, otros médicos internistas, médicos primarios, que ya conocen la terapia y saben que han estado ya tratando medicamentos y no lo están logrando. Y le han hecho este tipo de estudios, han descartado otras condiciones y las presiones siguen descontroladas, y entonces lo refieren ya sea al cardiólogo o a un especialista, a un cardiólogo intervencional, para que se considere para este procedimiento. ¿Qué preparación conlleva este procedimiento y qué anestesia conlleva este procedimiento? Pues mira, este es un procedimiento bien sencillo, como se mencionó, es ambulatorio. El paciente llega, ¿verdad?, de su casa a la sala de cateterismo, y entonces se le da lo que es sedación, ¿verdad?, lo que pacientes conocen con procedimientos como colonoscopías, endoscopías, cuando le van a sacar un cordal, que le dan medicamentos que los sedan, y ellos no se acuerdan y algunos se duermen. El procedimiento también se usa anestesia local. Entonces, en cuestión de recuperación, el paciente, después que se levanta de estos sedantes, no debe tener dolor, porque es un pinchacito que se le da en la ingle, y literalmente se puede ir para la casa a las varias horas. O sea, que es importante enfatizar que aunque tenemos procedimientos mínimamente invasivos, algunos procedimientos mínimamente invasivos requieren anestesia general. Este no requiere anestesia general y se realiza con sedación. Así que, en un sentido, pues el paciente, ese proceso de anestesia, pues también es uno más sencillo para el paciente. El paciente sale de la sala y va a la recuperación. ¿Está cuántas horas en el hospital antes de irse para su casa aproximadamente? Pues mira, hay pacientes que, dependiendo de sus condiciones, los podemos monitorear, a veces los dejamos una noche, pero la mayoría de los pacientes los monitoreamos por 4 o 5 horas para asegurar de que no tengan complicaciones, más bien con el acceso femoral, ¿verdad? Cuando entramos por una arteria queremos saber que el paciente no está sangrando, etcétera, para cuando se vaya a parar en su casa, ir al baño, no vaya a tener complicaciones con ese acceso. Pero prácticamente diría de 4 o 5 horas que monitoreamos y luego se puede ir para su casa. Luego del procedimiento, la mejoría, vimos que se puede ver se mide en unos meses. ¿Cuán temprano se puede ver la mejoría o inclusive cuánto puede tardar en verse esos cambios? Pues mira, si nos dejamos llevar por los estudios, nos dice que deberíamos esperar al menos 3 meses para ver, aunque sea unos pequeños cambios de 5 milímetros de mercurio en la presión, que uno puede decir como que wow, qué poco, pero se ha visto en los estudios que 5 milímetros de mercurio puede ser un cambio significativo en tener un stroke o no tenerlo, en tener un infarto o no tenerlo. Pero sí, en mi experiencia propia, yo he visto pacientes que a las 2 semanas ya han visto mejoría en la presión. Ok, excelente. Bueno, doctor, de verdad que muchas gracias por toda esa información, y yo creo que es tecnología que a todos nos interesa, saber que la tenemos aquí disponible, así que muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, hoy hemos conocido cómo la tecnología, la innovación y la medicina moderna están abriendo nuevas alternativas para los pacientes que viven con hipertensión no controlada. En Puerto Rico, la denervación renal representa una opción mínimamente invasiva, segura y prometedora que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Gracias a nuestros invitados, a todos ustedes por acompañarnos una vez más en Línea Directa con su servidor, el doctor Leo Valentín. Nos vemos en una próxima edición.